Yelit se suma hoy a la producción de Agenda Abierta. Cada vez somos más y vamos por más, señores. Vamos reforzando nuestro equipo de trabajo. Vamos tomando también esta semana con todo, porque hoy es un día de mucha información, no solo en nuestra Latinoamérica, sino en el mundo. En Siria, por ejemplo, jornada de ayer se vivieron elecciones regionales y municipales. Se hicieron con total normalidad y con algo importante, alta participación. ¿Qué marca esto? Preguntamos ya en redes sociales y hasta ahora ustedes van respondiendo. Luego, cuando estemos dando una vuelta por las corresponsalías, también vamos a ver. Hay dos países que venimos siguiendo de cerca. El encuentro de Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que se da hoy en Sochi, ¿sí? Siria va a ser un tema importante allí en esa agenda de trabajo. Y en Venezuela hay una agenda que está en marcha, un plan que se llama Vuelta a la Patria. Un plan que consiste en que el gobierno nacional pone a disposición de ciudadanos que están en el exterior y que están requiriendo volver a la nación venezolana, pone vuelos aéreos o en este caso transportes terrestres cuando fue la vuelta de Colombia, justamente buscando darle respuesta a estos ciudadanos. Jornada de sábado llegaban a este país más venezolanos, 93 en este caso provenientes de Brasil. Les vamos a contar un poco más en breve. Las imágenes son muy bonitas, mamás con sus hijos en los hombros cargados y yo pensando, esta mamá tiene que salir ya a inscribir a su niño porque hoy están comenzando las clases, ¿sí? Lo que es acá el preescolar y la enseñanza primaria. En Venezuela también vamos a hablar del tema, ya finalizada la gira por suelo asiático del primer mandatario. Allí reseñamos algunas de sus palabras. He recibido, ha dicho el presidente Maduro, de Xi Jinping todo el apoyo para el impulso del programa de recuperación económica y dinamización de alianzas consideradas estratégicas. ¿Qué significa para Venezuela? Bueno, allí algunas de las claves ya vamos a ir a profundizar en el análisis y a sumar también otros puntos de información. ¿Están listos? Vamos, nos espera una gran semana. Este domingo se celebraron con normalidad las elecciones regionales en Siria, donde los ciudadanos pudieron elegir a sus representantes municipales y provinciales. Nuevos concejales asumirán los más de 18.000 escaños en esas dos instancias de gobierno. Luego de más de 7 años de guerra, la participación del pueblo sirio en los comicios representa un acto cívico y democrático, donde evidencian su defensa a la soberanía e independencia del país. Todo el pueblo pide de los candidatos electos trabajar por la reconstrucción de Siria, pues hemos sufrido mucho y a lo largo de esta guerra y mucha gente viven con desplazados y refugiados que esperan termine la reconstrucción para que vuelvan a sus hogares. La jornada electoral se desarrolló tras un proceso exitoso impulsado por las fuerzas del presidente Bashar al-Assad, mediante el cual continúan avanzando en la liberación de territorios ocupados por grupos terroristas. Hoy en Agenda Abierta hacemos foco en las elecciones en Siria, donde a pesar de las amenazas occidentales de atacar el país, avanza el proceso de reconstrucción de las ciudades destrozadas por la guerra. Prosigue la vuelta de refugiados a sus hogares y el ejército busca recuperar los territorios restantes del norte. ¿Cuál es la siguiente buena noticia? No solo que se hicieron en total normalidad las elecciones, que hubo alta participación, sino que también ya está en marcha el conteo de votos. SANA, la agencia de noticias, lo está publicando hasta ahora. El Supremo Comité que está trabajando en esto, el Supremo Comité Judicial, que supervisa las elecciones, anunció 12 horas de la noche, medianoche de ayer, fueron cerradas las urnas en todas las provincias del país. Habían tenido que tomar la medida de extensión de este periodo de votaciones, 5 horas adicionales. El jefe del comité confirmó que este proceso de conteo de votos que se está llevando a cabo de manera directa por las comisiones electorales avanza y en las próximas horas ya vamos a tener los anuncios respectivos, los resultados. El funcionario sirio también explicó que este proceso se llevó a cabo en un ambiente tranquilo, sin ningún tipo de obstáculos. El comité electoral no recibió quejas de los candidatos, electores o comisiones supervisoras de estos centros electorales. Sumo otra información, Hispan TV, 124 refugiados sirios vuelven al país desde el Líbano. 124 ciudadanos, 37 mujeres, 63 niños regresaron a Siria en un día desde el Líbano a través de un puesto fronterizo que está en Yeide Yabú, difunde el Ministerio de Defensa.
Tras su liberación, tras la finalización ya de estas operaciones de desminado en varios lugares de Siria, hay 99 ciudadanos desplazados internos que también han regresado a sus hogares, mientras que muchos más están en camino. Como ven, panorama distinto al habitual que presentamos en Siria cuando estamos reseñando o señalando los flagelos de una guerra. Sputnik dice: Rusia denuncia una campaña en nombre de Naciones Unidas contra la vuelta de refugiados sirios. A estos refugiados se les propone un nombre de Naciones Unidas en nombre de Naciones Unidas llenar cuestionarios provocativos destinados a reprimir el deseo de volver a su casa. Así lo comunicó el jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa de Rusia, general coronel Mikhail Mizintsev. Algo que Madeleine García, me detengo ahí y hago un paréntesis, algo que Madeleine García en la jornada de ayer también sumaba en Twitter. Cuando estos ciudadanos venezolanos, que estaban intentando entrar a Brasil, lo primero que hacían era obligarlos a completar un formulario donde tenían que aceptar la condición de refugiados para que les dieran el permiso de ingreso. Fíjense cómo las similitudes y los puntos aparecen y se replican. Sigo acá. Sputnik agregó también este hombre que el contenido de los cuestionarios que tenían que llenar estas personas era hacer que los sirios duden a la hora de volver a su hogar. El funcionario ruso explicó que durante algún tiempo este documento provocativo, así lo calificó, desapareció, pero después volvió a usarse masivamente para manipular a los refugiados sirios. Avanzo con otro portal, Al-Mayadin en este caso, Ejército de Siria encuentra armas de Israel en un bastión de un grupo armado en Daraa. Operación de limpieza que se hizo el sábado en provincias liberadas de grupos terroristas y rebeldes permiten encontrar este tipo de cuestiones. Las fuerzas del ejército sirio descubrieron escondites, depósitos de municiones y de armas fabricadas en Israel. Entre esas armas hay gran cantidad de cañones, lanzacohetes, armas pequeñas y munición israelí dejados por estos grupos armados al este de Daraa. Existen informes, evidencias que están probando justamente que el régimen sionista da asistencia médica a estos grupos armados y otros elementos que están en suelo sirio, buscando levantar la crisis justamente, buscando generar este conflicto en el gobierno de Bashar al-Assad. Además, a esta hora también vamos a sumar Telesur. OTAN amplía presencia militar en costas sirias. Han tomado esta decisión incrementando presencia militar en este espacio que es fundamental. Estoy hablando, continúen por favor, en este mar Mediterráneo, ahí mismo, nuevas embarcaciones de guerra de la OTAN ya están navegando estas aguas. Avanzo, por favor, vamos a ir un poco más rápido, vamos a ir a mover otras informaciones. Aquí lo tienen, datos, elecciones comiciales, así nos alcanza el tiempo para todo lo que hay hoy. 18.478 escaños, 40.000 candidatos, 16.000 centros de votación. Desde diciembre del 2011 que no había elecciones, hablo de este tipo de elecciones municipales. 2014, Siria reelegía al presidente Bashar al-Assad por 7 años. Sigo avanzando. Este conflicto armado en Siria ha causado desde el 2011 más de 11 millones de desplazados. 6 millones son desplazados internos, gente que ha estado dando la vuelta dentro de su propio país, huyendo de la guerra. 5 millones son refugiados que se han ido a otros países. Últimas cifras que muestra Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. De los países de la región, como ven, Turquía aloja más de 3.500.000 personas. Se considera el principal destino al cual han ido a encontrar refugio ciudadanos procedentes de Siria. En el Líbano, casi 1 millón de sirios, como están viendo. Le siguen Jordania, Irak y Egipto. Sin embargo, cerca de 1,5 millones de refugiados sirios están volviendo a sus hogares desde septiembre del año 2015, según el ministro de Defensa ruso. Hay un mapa completamente online y por eso quisimos usar esta herramienta también para ubicarnos aquí. Puede parecer difícil de situarnos, sobre todo por la cantidad de letras que tiene en un idioma que no es el nuestro, pero es importante ir siguiendo allí también el español, el sirio, y fíjense cómo aparecen aquí las descripciones y nos sitúan en distintos puntos de este país. ¿Por qué lo elegimos?
porque en rojo van a tener los espacios controlados por el gobierno sirio, con apoyo de fuerzas aliadas. En verde, los espacios que todavía ocupan grupos armados. Y en amarillo, los kurdos, que están apoyados por Estados Unidos. En negro, el autodenominado Estado Islámico, que es una organización terrorista. En azul, los altos del Golán sirio, ocupados por Israel. Entonces, mírense cómo esa pequeña porción de tierra se mueve y cuánto se mueve allí en cuanto a fuerzas políticas, justamente porque están chocando uno con otro su presencia en el mismo terreno. Dijimos, en azul, donde aparece justamente esa imagen de guerra, es la OTAN, la coalición internacional, ¿sí? Donde está en rojo es todo lo que se ha avanzado, el Ejército Nacional Sirio es todo lo que ha avanzado recuperando este terreno. En verde, miren los bastiones que todavía faltan eliminar, cada vez son menos. El gobierno de Damasco organizó sus primeras elecciones y también Hisham Wanous, desde el lugar de los hechos, nos va a dar más precisiones. Así que en cuanto está listo Hisham, me voy con él para tratar de chequear un poco más de lo último. Hisham, cuando quieras. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, los sirios celebraron este domingo 16 de septiembre las primeras elecciones municipales después de más de 7 años de guerra, donde más de 40.000 candidatos disputaron los 18.478 escaños municipales en toda Siria. En 88 zonas electorales, los sirios ejercieron su derecho al voto en 16.500 colegios electorales establecidos en todo el país, a excepción de las zonas que aún permanecen bajo control de los terroristas, al igual que la noroccidental provincia de Idlib. Los desplazados de Idlib pudieron ejercer su derecho al voto en colegios electorales establecidos para ellos por parte del gobierno sirio en la vecina provincia de Hama. Luego de extender la jornada electoral por 5 horas debido a la amplia participación popular, las urnas que abrieron sus puertas el domingo a las 7 de la mañana hora local fueron cerradas a las 12 de la medianoche del mismo día. De inmediato ha comenzado el escrutinio de los votos. El Alto Comité Judicial encargado de supervisar los comicios informó que los resultados se darán a conocer este lunes 17 de septiembre, asegurando que el proceso se ha desarrollado de forma segura, transparente y democrática, y que únicamente se reportó una sola infracción en uno de los colegios electorales en la provincia costera de Latakia, donde hoy será repetida la votación. Los candidatos, luego de anunciar los resultados, pueden presentar sus quejas y apelaciones en el marco de 3 días y que serán estudiadas y aceptadas o rechazadas en el marco de 15 días después de la fecha de su presentación. Gobierno y ciudadanos afirmaron que la celebración de estos comicios evidencia que Siria ha triunfado en la lucha contra los terroristas y que los ciudadanos han recuperado el curso normal de la vida. Los votantes exigieron que los candidatos electos estén al nivel de la nueva etapa que vive Siria, marcada por las proyecciones de desarrollo urbano y la reconstrucción de toda la infraestructura destruida por los terroristas. Esperan realmente que el trabajo de las municipalidades complementa los triunfos alcanzados por el ejército sirio en la lucha contra las bandas extremistas y sus patrocinadores, mejore el nivel de los servicios públicos e impulse la reconstrucción para facilitar el retorno de los refugiados y desplazados a sus hogares y, en primer lugar, ofrezca atención especial a los familiares de los soldados que cayeron en defensa de la patria. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchas gracias, Hisham. La importancia de justamente llevar este tema es, por ejemplo, tengo prensa venezolana en mis manos, prensa escrita, no abordan directamente estas elecciones. Entonces, si cuando pasa algo relacionado con la guerra en Siria aparecen justamente las informaciones, también cuando pasa algo bueno como estas elecciones que se realizaron en clave de normalidad y alta participación electoral, deberían estar reseñadas. ¿No les parece? Nada. Me voy al espacio de análisis. Nos acompaña economista, analista político. A esta hora le doy la bienvenida. Hola, Ernesto Matos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, aquí resaltaba que de este lado del mundo parece que no hubo elecciones en Siria y sí existieron y son importantes. De ese lado de Latinoamérica, ¿qué dicen, Ernesto?
Tampoco, no mucho, pero justamente creo que tiene que ver con que siempre los grandes medios de comunicación, principalmente los hegemónicos, tratan de ocultar la información sobre procesos en los cuales se va normalizando la situación en algunos países, aunque sea tenso este mismo proceso. Como bien se mostraba, hay todavía zonas en las cuales determinadas fuerzas que están en contra del gobierno actual mantienen un predominio y que obviamente siguen habiendo algunos enfrentamientos. Y en este contexto es que se dio el proceso electivo que se describía y que justamente muestra los primeros pasos a una normalización en Siria y que obviamente tiene todavía detrás la disputa entre las potencias Reino Unido, Francia, Estados Unidos, y por otro lado están Rusia y Turquía. Siempre hay un pero, Ernesto, sabes que hay un punto importante también. Cuando uno va a France 24, a noticias, a agencias de noticias, a cadenas de noticias europeas, se da con el señalamiento de que la mayoría de los candidatos son del partido que pertenece a Bashar al-Assad. Entonces dice, no va a haber mayor secreto para ver quién ganó las elecciones porque la mayoría de los candidatos responden a las directrices de al-Assad. ¿Qué comentario puedes hacernos sobre esto? Bueno, es el partido que tiene por delante mayores desafíos, porque en este contexto no es que las ciudades en Siria están todas en orden después de casi 7 años ya de proceso de intervenciones y obviamente enfrentamientos entre las distintas fuerzas. Estas fuerzas políticas tienen por delante el desafío de reconstruir Siria en forma institucional y en forma material. Entonces, no cualquier partido se podría hacer cargo y también hay que ver los voluntarios para esta situación. Tenemos más de 40.000 candidatos para 18.000 puestos, entonces me parece que sí, siempre se presenta no solamente en France 24, sino también en la agencia de noticias alemana, con distintos testimonios apuntando directamente al presidente de Siria, y esto muestra un poco el descrédito que buscan desde las distintas partes de los países centrales que tienen intereses en Siria, y es el mismo interés que tienen en todo Medio Oriente, ya que Siria es uno de los principales exportadores de petróleo, minerales, derivados del petróleo, y obviamente esto es la raíz, es el nodo central, como se viene experimentando, hasta que se descubre una energía alternativa, pero hasta tanto el petróleo sigue siendo la principal, el oro negro codiciado por los países centrales. ¿Qué tarea se viene como prioritaria en esta próxima etapa que está viviendo Siria, a tu juicio, Ernesto? Y principalmente la reconstruir institucionalmente Siria, en términos de que estos lugares, ya sean estas elecciones municipales, tuvimos elecciones presidenciales, legislativas, estas serían como las municipales, que también tienen que dar el orden y obviamente volver a reconstruir el entramado de relaciones que está asentado en el territorio, pero como te decía, tiene por delante el desafío de reconstruir cada ciudad, cada sirio, mujer o varón, de hacerlo con la voluntad de poder recuperar la paz, y que obviamente tuvo entre medio de toda esta reconstrucción de la paz la intervención necesaria en algunos casos de otras potencias para que hubiera un equilibrio, porque lo que se está buscando en Siria es justamente desordenarla institucionalmente y que eso justifique la intervención de Occidente. Y ahí voy al punto. Después de que estos imperios caen y provocan las acciones destructivas con el arma de la guerra como herramienta, detrás de ellos llegan sus transnacionales buscando reconstruir los países que dañan. Allí también un punto importante para reflexionar, porque el presupuesto tiene que estar para esto. Ayer mismo concluía en Damasco una feria internacional que buscaba justamente mostrar sus bondades para captar inversión internacional, y en el aeropuerto detectaron un par de misiles y lograron bloquearlos. Me pregunto cómo funcionan esas claves una vez que el terreno político arranca para un lado y la economía va estrechamente ligada a esas decisiones políticas, Ernesto.
Sí, está claro que como pasó en Irak, cuando estuvo el reordenamiento por parte de Occidente, una de las principales organizadoras del sistema de comercialización de alimentos era PIG, Procter & Gamble, y en su momento AIG, que es una empresa aseguradora norteamericana, que contrataba mercenarios de Ruanda para hacerle trabajo que no querían hacer los militares norteamericanos. En este caso hubiera pasado lo mismo, no, digamos, se evitó esta situación porque justamente es de interés de las empresas transnacionales, no solamente el petróleo, sino también reorganizar la construcción, reorganizar el sistema de comercialización de alimentos y que eso sea regulado por las empresas de los países centrales. En ese contexto me parece que este momento en particular de Siria lo que está mostrando es que se pudo evitar esta injerencia y que hay que buscar estos desafíos a futuro en una convivencia donde hay todavía millones de desplazados y refugiados fuera del país y que deberían estar o están ingresando de a poco. Pasa que también la propaganda de los medios de comunicación hace que mucha gente experimente esta situación de miedo de volver a su país. Justamente hoy mismo estoy leyendo elmundo.es, donde muestran en imágenes un popular zoco, estos mercados justamente en Al-Jimidiyya, en el centro de Damasco, donde las bondades se muestran a los turistas buscando incrementar la movida en ese sector, en lo que es un sector turístico. Hablan también de cómo la inflación les está pegando y tan de cerca a los sirios y cómo las sanciones imperiales contra el gobierno de Bashar al-Assad y el pueblo sirio está dejando justamente daños ya palpables. Hablan de un descalabro en las finanzas de más de un 92% desde el 2013 hasta acá. Creo que esos números son tan potentes que también vale la pena darlos, Ernesto, porque estamos hablando de unos números que lleva la guerra justamente a la economía siria. Sí, el déficit fiscal que hoy tiene Siria es de casi el 9%. El ratio tal vez de deuda PBI es uno de los bajos, podría decir, dentro de lo que se conoce en los límites de un país del 58%, y venía de una inflación que justamente llegó a trepar el 43%, y el año 2017 cerró con un 25%. Sí, todo esto es producto de los enfrentamientos internos y que obviamente desorganizan la economía y desorganizan la vida de la gente, y en esos contextos obviamente los alimentos son los que tienden a subir de precio y obviamente a complicarse su comercialización. Entonces vemos estas escaladas de inflación y obviamente en ese contexto planificar y llevar adelante un presupuesto, el presidente tuvo que sacarlo por decreto directamente, porque se viven días tensos y a veces, bueno, no se puede discutir como se podría discutir un presupuesto en tiempo de paz. El País, siguiendo en esta recorrida mediática, Ernesto, dice: el desvío de fondos a grupos yihadistas levanta sospechas sobre la cooperación en Siria. Con lo cual, algunas ONGs también están ya planteándose paralizar proyectos humanitarios. Todo mientras el gobierno sirio va conquistando terreno, literal, geográficamente hablando, y mientras se prepara justamente para buscar algún oxígeno y levantar su economía. ¿Casualidad o causalidad? Sí, hay de estas ONGs y hay otras ONGs, en el caso francés, que denuncian la injerencia francesa y que trabajan con algunos desplazados y que, bueno, están llamando a esta suerte de que la intervención de la Francia es concreta, en algunos casos con armamento militar, y esto obviamente no ayuda y no a la construcción y reconstrucción de Siria en estos momentos. Quiero agradecerte este tiempo, nos estás atendiendo desde Buenos Aires. Quiero darte las gracias e invitarte en próximas ocasiones, una vez que tengamos resultados en mano ya, para ver este futuro que se viene para el pueblo sirio. No hay por qué. Un saludo grande y un abrazo a todos.
Gracias. Ernesto Matos con nosotros en el análisis. En Twitter preguntamos, elecciones municipales y regionales en Siria se hicieron con normalidad y alta participación. ¿Qué marca esto? Ustedes respondieron, marca que Bashar al-Assad sigue firme, 46% de las respuestas. Marcan un momento de resistencia popular, el 24%, y 30% dice, marca esta cuestión lo que Trump no quiere. Y allí también aparece Estados Unidos justamente en estos pronunciamientos. Se viene la pausa, a la vuelta más de lo que ocurre a nuestros pueblos en nuestra agenda abierta. Nada importante para este día, hay un gran encuentro. El presidente ruso Vladimir Putin abordando el tema de Siria en una reunión desplegada en Sochi con su homólogo turco. Esto es con don Recep Tayyip Erdogan. Hansel Oro desde Moscú con más del hecho. Cuando quieras, bienvenido. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. De acuerdo con informaciones del Kremlin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostendrá un encuentro en la ciudad rusa de Sochi con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para tratar lo relacionado con estos avances de la situación en Siria, sobre todo lo relacionado con la provincia siria de Idlib. Recordemos que este será el segundo encuentro debido a que ya tuvieron unas conversaciones anteriores precisamente en el marco de la cumbre tripartita que se realizó entre los países de Rusia, Turquía y también Irán. Esto fue en la capital iraní de Teherán, con el objetivo de ir avanzando en estas conversaciones de entendimiento entre la oposición siria y el gobierno de Bashar al-Assad. Sobre todo hablar también en el tema de la situación de Idlib. Incluso ambos presidentes acordaban la idea de buscar una tregua precisamente en esa zona para buscar ya exterminar al último foco, el último bastión de los terroristas, según han calificado también las fuentes del gobierno de Siria. Sobre todo hablar un poco de este tuit amenazante que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando de esta ofensiva que pretendía hacer el gobierno de Bashar al-Assad precisamente en la situación de Idlib, y esto ha sido criticado por el Kremlin. Lo hizo en este sentido el propio vocero Dmitry Peskov, haciendo referencia de que Estados Unidos no tiene una dimensión integral, un enfoque sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Siria. Recordemos también que precisamente en esa provincia siria de Idlib se está preparando toda una escenificación, un montaje para crear un ataque químico en contra de la población y por supuesto responsabilizar al gobierno de Bashar al-Assad y así buscar esta aventura bélica por parte de los Estados Unidos y las potencias occidentales de Reino Unido y Francia, sobre todo buscando desestabilizar la región, sobre todo lo relacionado con Oriente Medio, pero en este caso buscar debilitar el retorno de los refugiados, que es un punto importante que también tendrán ambos presidentes, tanto de Rusia como de Turquía, el tema de regreso de los refugiados, con estas coordinaciones previas que ha hecho el Ministerio de Defensa de Rusia y también en coordinación a través de las cancillerías y embajadas de los diferentes países. Rusia, por supuesto, buscará en este sentido en su diálogo en Sochi también hablar de la reconstrucción económica de Siria, que es un punto importante también cuando se habla un poco de rehabilitar, de normalizar la vida dentro de esa nación levantina, y por supuesto serán puntos importantes que llevaremos a cabo y también compartiremos con la audiencia de Telesur en próximos contactos. Adelante. Muchas gracias, Hansel. De inmediato, Madeleine García con nosotros. Hace muy pocos minutitos ya grababa un video, contaba la clave para esta semana, la repatriación de ciudadanos venezolanos gracias a este plan Vuelta a la Patria. Este sábado, información en Twitter de Madeleine, llegaban 93 personas provenientes de Brasil. Está poniendo imágenes bien bonitas de esos rostros conmovidos al pisar suelo venezolano. Así que, Made, no solo te voy siguiendo en Twitter, sino también te tengo con nosotros. Vamos, te sumamos. Saludos. La agenda informativa de la última semana aquí en Venezuela ha girado en torno a dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con la continuidad de la repatriación de venezolanos y venezolanas de diferentes partes de América Latina. Este sábado, por ejemplo, llegaron 93 personas provenientes de Brasil. Asimismo, han llegado o han retornado de Colombia, de Brasil, de Perú. En este último país, pues hay cerca de 2.300 venezolanos inscritos a este plan que ha iniciado el gobierno de Venezuela, que se llama Vuelta a la Patria, y que voluntariamente los venezolanos han decidido pues acogerse a esta iniciativa. Han denunciado xenofobia, discriminación, esclavitud moderna, explotación, trata de personas, trata de blancas. Muchos de ellos cuentan que, bueno, a lo mejor no le va bien, tampoco le va mal, pero para estar en esas condiciones prefieren estar aquí en Venezuela con sus familias,
luchando por este país, por el desarrollo de este país. El otro punto muy importante tiene que ver con la visita del presidente Nicolás Maduro a China. Allí firmó con su homólogo Xi Jinping 28 acuerdos en diferentes áreas y pasó a un nuevo nivel estratégico las relaciones bilaterales. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro, y el presidente de China, de la República Popular China, dijo que estas relaciones con Venezuela son a largo aliento, con un futuro de confianza, sobre todo en esta nueva etapa donde el gobierno de Venezuela ha iniciado un nuevo programa económico. Así la información, esta semana continuarán las repatriaciones y nosotros, por supuesto, llevaremos información de último minuto, tanto de este tema como también las conclusiones de esta gira, esta visita del presidente Nicolás Maduro a la República Popular China. Gracias, Made. Subo ahora otras informaciones rapidito aquí. Viraje en Lima. Página 3 de Últimas Noticias, sección El País, que dedica a los temas nacionales. ¿De qué está hablando con este viraje en Lima? Ahí viene un punto importante. Dice el director de este periódico, Díaz Rangel, no sé si fue el editorial del The New York Times criticando la política e intenciones belicistas de Trump contra Venezuela el que tuvo alguna influencia entre los presidentes del Grupo de Lima. El caso es que suscribieron una declaración negadora de sus posiciones anteriores y donde expresan su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela. Más claro, ni el dominicano coordinador del COPAL, la suma de partidos políticos de la región, que también advirtió sobre tales riesgos. Ese viraje, de allí el título, Viraje en Lima, ese viraje de un grupo tan activo en su política declaratoria antivenezolana, aleja las posibilidades de la agresión militar tantas veces anunciadas por el huésped de la Casa Blanca. No es que podamos dormir tranquilos, pero no hay que olvidar posiciones divergentes, algunas veces críticas del Departamento de Estado de Estados Unidos contra esa línea de la Casa Blanca, todo lo cual debe unirse para llevarse en los cachos las posiciones del cartel de Lima. Mientras las diatribas políticas siguen apareciendo, voy con otra. Ahí mi Colme es mi camarógrafo a esta hora allí. Miren ese rostro, miren esos lentes, ¿se ve? ¡Qué hermosura! ¡Feliz vuelta a clase! Ya no están viendo la tele a esta hora, quiero pensar, ¿eh? Arrancan a las 7 de la mañana y estamos cerca, denme hora. ¿Estamos cerca de las 7? ¿Sí? ¿7:03? 7:06. Ajá, ya entraron a clases. Feliz vuelta a clases, mis niños. Alumnas y alumnos de educación primaria de todo el país inician hoy año escolar 2018-2019. Dicen aquí, con la alegría del reencuentro con amigos y amigas y con la expectativa de adquirir nuevos conocimientos para ayudar a construir el futuro del país. Yo les cuento que hay algunos más flojos que no quieren salir de la cama. Por ejemplo, mi hijo me ha dicho, mamá, yo aprendo más en la casa, así que no, prefiero quedarme en casa. Hoy todo el mundo arriba, no hay excusa que valga. Comienza el colegio. Comienza además de una hermosa manera, Colme me voy, porque todo este tiempo han tenido planes recreacionales, han tenido oferta recreacional. Y cuando hablo de oferta, en socialismo la oferta es cero real, cero bolívar, no han tenido que pagar para esto. Más de 4 millones de niños y 500.000 adultos mayores disfrutaron de la 10ª edición Plan Vacacional Comunitario en Caracas. En el resto del país también se han replicado estas acciones, buscando que justamente estos sectores, toda la familia esté incluida en acciones en las cuales no se necesita el dinero para mantener a los niños activos, con recreación, con pintura si estaban cerca de un museo, con teatro, con deporte, con actividades culturales y recreativas. Así nuestros niños, fíjense aquí algunos chorritos habilitados en plaza, nuestros niños han disfrutado. Hasta hoy. Hoy llegó el momento, señores, a clases, ya a esta hora, arrancando con las gloriosas notas del himno nacional. Me voy a otros temas. Fíjense, vamos a hacer una movidita rápida en este momento también. A ver, vamos primer punto acá.
Esto va a ser rápido. Pertenecía a Ucrania. Identificado el número del misil. ¿Se acuerdan que derribó este avión, el MH17? Misil entregado a una unidad militar de Ucrania tras su fabricación en 1986, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Allí, uno de los primeros enigmas develados. Hoy, los rusos dan información vital a través de su Ministerio de Defensa y ahí están dejando claro, este misil que derriba el avión procede de o tiene procedencia en su fabricación de Ucrania. Hallazgo fundamental. Avanzo, me voy a otro antes de ir a deportes. Uno más, otra información. Díaz-Canel, no habrá diálogo con Estados Unidos mientras mantengan la actitud aberrante. ¿Quién es Miguel Díaz-Canel? Presidente de Cuba. Jornada de ayer transmitimos en nuestra pantalla una entrevista exclusiva que daba la presidenta de este canal. Primera entrevista que daba Díaz-Canel o que dio Díaz-Canel, donde dijo queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones. EFE es una de las agencias de noticias que levanta esta información, esta entrevista con Telesur. Como sabemos que la quiere ver, va a tener distintos episodios de reposiciones en nuestra pantalla, así que atento. Aquí un fragmento muy cortito, justamente parte de esa entrevista, ahora, a continuación. No se puede aspirar a un diálogo donde una parte condicione a la otra, que tienes que renunciar a tu soberanía, que tienes que renunciar a tu independencia. No se puede establecer un diálogo cuando una parte exige que tú te sometas a sus designios. ¿Y esas son las exigencias de Trump? Y esas son las exigencias que durante todos estos años han estado presentes en la práctica de la política norteamericana. Algo más, Martín Vizcarra, presidente de Perú, cumpliendo la constitución política que juré respetar y hacer respetar y poniendo como testigos a todos los peruanos que reclaman cambios urgentes, anuncia Vizcarra, plantearemos una cuestión de confianza al Congreso para aprobar los proyectos de ley sobre los ejes de políticas de gobierno. Si esto pasa, chau Congreso, sale vía la firma de Martín Vizcarra, así que muy atentos a este tema. Otro punto, Costa Rica, huelga, afecta la llegada de cruceros con turistas al país. Y de nuevo, el factor turismo, si se pega en ese sector, se pega en el bolsillo importante del fisco. San José, temporada de cruceros que comenzó el 19 de agosto, se verá interrumpida hoy tras la decisión de esta compañía de cancelar la llegada al muelle de Punta Arenas de este crucero que tiene 3.000 pasajeros a bordo. Barco o crucero que va a seguir viaje a Panamá sin hacer escala como estaba previsto en Costa Rica. Sigo, Guatemala, Corte ordena permitir el regreso a jefe de la CICIG. Decisión de la Corte de Constitucionalidad del país, decisión por lo tanto que tiene que ser acatada, salió a favor de la CICIG. Es obligatorio que el gobierno del presidente Jimmy Morales le dé paso al reingreso de esta organización CICIG, que es de Naciones Unidas, es una comisión que trabaja contra la corrupción en el país. Atentos a esta clave, porque el presidente se ha mostrado muy firme a evitar la vuelta de CICIG al país. El huracán Florence tocó tierra en Carolina del Norte. Llegó con tal intensidad y es tanto lo que pasó que hasta los delfines nadaron en calles de Carolina del Norte. Si ampliamos allí, lo van a poder ver. Agua calentita. Saben que aquí en Margarita hay un punto donde en el mar está el agua fría y del otro lado hay chorritos termales y allí los delfines. Aquí la situación es completamente distinta. Hay más de 4 muertos, hay daños, hay viviendas destrozadas y allí también está visual que queda. La Iguana lo tiene, la Iguana TV en su portal este videíto. Vénganse conmigo, vénganse los buenos, siempre les digo, hay más justamente en el panorama deportivo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo va todo? Bienvenido. ¿Cómo empezaste la semana? Bien, a todo dar, por supuesto, con mucho ánimo. También este regreso, de hecho, a clases aquí en Venezuela. Todo el mundo animado, por supuesto, lo decíamos. De hecho, vamos a hablar ahorita de Venezuela porque ayer hubo una importante competencia en este país, un maratón que se realizó aquí en el estado Miranda, media maratón de 21K.
gran participación, al menos 3.000 corredores, Marcela. El último tramo fue por frente de mi casa y decía, Sí. Dios mío, ¿por qué no hago actividad física? Y aplaudimos y compartimos porque realmente todos fueron importantes, desde Sí. el primero con mejor marca hasta el último. Claro, Había que ver la emoción de uno de los papás de los chicos en silla de ruedas, Sí. cómo aplaudía todo emocionado por lo que implicaba ya los últimos metros de carrera. Una También maravilla, estaba así allí que incluido. qué bueno que trajiste imágenes también de eso. Yuki. Vamos con esas imágenes Vamos. justamente, esta Ajá. reseña y como ya lo decíamos de este domingo que se llevó a cabo en Venezuela, en el estado Miranda, la media maratón internacional 21K, carrera en la que participaron aproximadamente 3.000 corredores procedentes también de Brasil, Colombia y por supuesto de Venezuela. La premiación se celebró en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, donde John Telo de Colombia resultó el ganador por el lado masculino, por delante de los venezolanos Didimo Sánchez y Wilton Palma, respectivamente. Ya en cuanto a la rama femenina, el podio lo conformaron 3 venezolanas, en el que Nubia Arteaga resultó campeona, seguida de Yolimar Pineda y Zuleima Amaya. Recordemos que esta competición también contó con el aval de la Federación Internacional de Atletismo y de la Asociación Mundial de Maratones Internacionales y Carreras a Distancia. Además de los corredores convencionales, también los atletas con discapacidad motora, como lo decía Marcela, tuvieron la oportunidad de participar, de mostrar que no hay límites para la práctica deportiva. Y la primera prueba de Diego Armando Maradona, hablamos de fútbol, como entrenador de Dorados de Sinaloa, va a ser este lunes ante Cafetaleros de Tapachula en el marco de la 8ª jornada del torneo de ascenso mexicano. Si bien el juego estaba programado para este sábado, los directivos consiguieron que se aplazara 2 días más, es decir, este lunes. La misión no es nada sencilla para Diego, pues tendrá que levantar a un equipo que marcha en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones. Después de 8 apariciones, los Dorados suman 3 empates, 3 derrotas con solo 2 goles anotados y 7 recibidos. Recordemos que Diego Armando Maradona llevó a la selección albiceleste a los cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010. Además, tuvo un par de actuaciones en los Emiratos Árabes Unidos y otras 2 en su país con el Mandiyú y el Racing de Avellaneda. También recordemos que los Dorados son uno de los cuadros más emblemáticos del ascenso, con 8 finales de las que ganó por lo menos 4. Vamos a hablar del mundo del deporte motor y es que el británico Lewis Hamilton conquistó este domingo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por delante del holandés Max Verstappen y del alemán Sebastian Vettel y así afianzó su liderato. Hamilton, que salió desde la pole, cosechó el triunfo 6, o el número 9 en este caso de su carrera y ahora cuenta con 40 puntos de ventaja en la clasificación general sobre Vettel cuando restan 6 carreras por disputarse en esta temporada. El cuádruple campeón del mundo realizó una muy buena salida que le permitió liderar la carrera en el momento en el que entró el coche de seguridad en la primera vuelta. Ahora Mercedes supera a Ferrari por 37 puntos en la clasificación de constructores. Vamos a hablar de temas de las grandes ligas y es que el prospecto dominicano Juan Soto escribió una página más en la historia de las mayores luego de haberse convertido en el jugador más joven en la historia del circuito que logró robarse 3 bases en un mismo juego. A sus 19 años y 325 días de edad, Soto es el primer adolescente que logra la hazaña. El jardinero de los Nacionales de Washington concretó la hazaña cuando el colombiano Julio Teherán de los Bravos de Atlanta se encontraba en la lomita. Esta distinción le pertenecía a Ricky Henderson, quien tenía 20 años y 241 días de edad cuando se robó las 3 almohadillas en un juego. Soto inició la jornada con apenas 2 estafadas en esta temporada y vale destacar que nunca había robado más de 5 bases en una campaña en las ligas menores. Estas son las informaciones deportivas más resaltantes por el momento. Por supuesto, no se pierdan más detalles de otras informaciones completamente en vivo a las 8 de la mañana en nuestra emisión de Deportes Telesur, Marcela. Hay que hablar de ciclismo también, pues hay un colombiano que destacó en la Vuelta a España, hizo podio allí, Miguel Ángel López, Superman, como le dicen. Y vi también diciendo cuando no es, bueno, no ganan solamente los primeros a Nairo en Twitter. Quintana. Ajá. No siempre es ganar, sino luchar, pues. Pausa rápida, ya volvemos a las 8, pantalla de Telesur. Gracias, mi amor. Nosotros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participó este sábado en el Foro de Negocios Venezuela-China como parte de su agenda de trabajo en el gigante asiático.
El mandatario venezolano y su homólogo chino Xi Jinping concretaron más de 20 acuerdos en diversos sectores. Frente a nuevas circunstancias y nuevos desafíos, China y Venezuela deberían profundizar conjuntamente la confianza mutua amistosa, promover la cooperación mutuamente beneficiosa de manera innovadora. Tras la exitosa reunión, el presidente Maduro expresó su agradecimiento a Xi Jinping por el apoyo brindado a Venezuela, reiterando su disposición para impulsar la cooperación en el marco de la Franja y la Ruta. Reafirmando la relación con su nación, el gigante asiático y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. He recibido todo el respaldo de la alta dirección china, del presidente Xi Jinping y de todas las instituciones bancarias e instituciones de la cooperación internacional para el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Los acuerdos alcanzados reafirman la fortaleza del programa de recuperación económica de este 2018, a pesar del constante asedio por parte de Estados Unidos y sus aliados en aplicar sanciones económicas contra China y Venezuela. ¿Qué dice Global Times? Relaciones entre China y Venezuela dan un paso positivo. Se refieren a lo conseguido e informado por el ministro de Exteriores, anunciando justamente que el presidente venezolano hacía esta visita de Estado a China de jueves a domingo con estos resultados exitosos que se reseñan. Avanzo. Siguiente portal. Allí tenían América Economía. Venezuela firma con China acuerdos petroleros, mineros y de seguridad. Visita oficial del presidente Maduro a China, concretándose en la firma de estos acuerdos de cooperación llamados o calificados como estratégicos en todos estos sectores. Avanzo al siguiente portal también. ¿Por qué? Porque todos van a tener la misma línea de trabajo. Fíjense, Correo del Orinoco, presidente de Venezuela, se reúne con funcionarios de la Asamblea Popular de China. El presidente Nicolás Maduro, reunido justamente, suscribiendo jornada de domingo acuerdos con esta Asamblea Popular Nacional de la República Popular China a su paso por el país. El presidente Maduro, la delegación venezolana, desarrollando múltiples encuentros de trabajo con altas autoridades de gobierno y empresas chinas, de quienes recibieron todo el respaldo necesario para llevar adelante el programa de recuperación económica que está vigente en este país. Me voy a la cantidad de acuerdos, los que firmaron ahora y los que ya venían de arrastre, ¿sí? Allí tienen ese estrechón de manos, 28 acuerdos: vivienda, salud, telecomunicaciones, inversiones, transporte, alimentación y seguridad ciudadana. Desde el 2001 que comienza a trabajar la Comisión Mixta de Alto Nivel Bilateral, se han hecho 790 acuerdos. Y ahí nos vamos también a la reseña histórica mientras ya nos espera nuestro invitado. ¿Qué ha pasado desde el 2001 hasta ahora? ¿Cómo ha cuajado justamente en beneficios esta alianza? Bueno, vamos a ver los más resaltantes. Comisión Mixta de Alto Nivel, decía, se creó en el 2001, significó un fuerte impulso porque ha permitido ganar siempre con el win-win, que es una frase que lo habrán escuchado el presidente Maduro, ganar en distintos puntos: tecnología y construcción de viviendas. La Gran Misión Vivienda de Venezuela tiene un aporte fundamental del componente chino ahí. Hemos tenido 6 puntos y pico de magnitud, un último temblor acá y ninguna de estas viviendas se ha caído. Todo sigue adelante y en marcha, en pleno proceso de construcción y con el alto nivel, el estándar internacional que acerca a China a sus construcciones. Esto es importante decirlo por lo que la derecha ha hablado durante ese temblor. Hay un fondo mixto que hasta permite el levantamiento de satélites. Ya voy a ir a sumar información sobre esto porque titulan medios venezolanos el punto satélites. La faja petrolífera y el sector aurífero también se ha visto aquí potenciado a raíz de la firma de los acuerdos, así que van a haber explotación conjunta en distintos bloques de esta faja. Año 2015 se firmaban acuerdos también en toda la línea de cooperación, buscando desarrollo justamente exponencial para este pueblo. Me espera nuestro invitado, a ver qué dicen en la región justamente sobre esta gira que ya termina. Me espera Juan Marino, analista político en este caso, también un muchacho muy joven que viene barriendo las bases desde el partido piquetero, propiciando una nueva política y una nueva forma de conectarnos hoy por hoy. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo anda todo? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Le duela a quien le duela, una realidad. Hoy va Duhovne en Argentina a defender el presupuesto 2019 como pueda, mientras regresa Maduro a Venezuela con nuevos acuerdos con China debajo del brazo.
Una de las cosas que ha dicho la derecha de esta gira es que iba ya a buscar oxígeno. Y yo pregunto, ¿está mal buscar oxígeno financiero en China, Juan? Bueno, es muy importante lo que decís, porque la derecha en Argentina argumenta que el FMI es la única alternativa que tenía el macrismo ante la catástrofe social y económica que sufre nuestro país. Y lo que está haciendo Nicolás Maduro es un claro contrapunto en oposición a eso. Maduro ha decidido rechazar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por el contrario busca una alianza con China y con otros países para contrarrestar la presión de Estados Unidos. Erdogan en ese mismo sentido en Turquía también ha rechazado acudir al Fondo Monetario Internacional y ha sido mucho más exitoso que Macri a la hora de controlar la devaluación y las corridas cambiarias. En Argentina tuvimos una devaluación de 100% del peso de la moneda nacional de lo que va del año y un ataque financiero de los banqueros de Wall Street que insisten en la necesidad de destruir todo el entramado del aparato productivo de Argentina. Y bueno, los resultados en nuestro país están a la vista, mientras Maduro, respaldándose en China y en otros países, está contrarrestando la guerra económica. Acá en Argentina, por el contrario, tenemos un pueblo que está sufriendo el hambre, miles de empresas que están cerrando, la desocupación creciendo y no se está garantizando el derecho constitucional a comer y a trabajar. Así que me parece que en la región hay un contrapunto muy claro y toda América Latina tiene que saber que el camino no es ir al Fondo Monetario Internacional, porque eso en Argentina es lo que nos está llevando al desastre. Prensa hegemónica, antinacionalista justamente, despliega ese tipo de informaciones, omite que Argentina incluso tiene un swap con China. Así es, y el macrismo lo oculta, absolutamente, como vos decís. ¿Hay otros datos que te parece que tenemos que reseñar para calificar esta gira y este cierre del presidente Maduro en China, Juan? ¿Qué es lo que dicen en Argentina a raíz de lo que pasaba la semana pasada también, un pronunciamiento de Naciones Unidas diciendo en Venezuela no hay crisis humanitaria? Bueno, eso es muy importante, porque ha habido una campaña de la derecha durante los últimos meses buscando una intervención extranjera con el argumento de la crisis humanitaria y el pronunciamiento de la ONU es contundente. También la ONU se ha pronunciado a favor de que Lula esté libre y pueda ser candidato y la derecha en Brasil, el ejército en Brasil no respetan esa recomendación. En Argentina ha ocurrido lo mismo con Milagros Sala, que sigue encarcelada a pesar de las resoluciones de los organismos internacionales. Y en contraposición con esto tenemos una vergüenza en nuestro continente, que es Luis Almagro diciendo que no se descarta una intervención militar sobre Venezuela, siendo el portavoz de la oligarquía de derecha colombiana. Nosotros le reclamamos a todos los presidentes de la región, como ya lo ha hecho Evo Morales, que condenen estas declaraciones, porque la intervención militar jamás puede ser una salida o una solución a los problemas que sufre nuestro continente. Y por el contrario, tiene que quedar claro que de parte del gobierno de Maduro hay un esfuerzo por enfrentar el bloqueo y la guerra económica estadounidense en defensa de Venezuela, mientras que por el contrario Mauricio Macri, ante los ataques financieros de los banqueros de Wall Street que estamos sufriendo en nuestro país, lo único que hace es pactar con el Fondo Monetario Internacional una mayor entrega de los recursos naturales de Argentina. En ese sentido, el continente está polarizado y la salida pasa por la unidad en todo América Latina, en toda este gran continente que habitamos, la unidad en contra del imperialismo, en contra de Donald Trump, en contra de la derecha, en defensa de la paz y de la democracia. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Juan Marino con nosotros desde Argentina. Rapidito para el final, titulares. Vente colme conmigo, mi amor. Correo del Orinoco, prensa venezolana. Presidente Maduro, la visita de Estado a nuestra amada China fue un éxito total. Allí lo tienen. Invitó al empresariado asiático a invertir en el país y se viene un encuentro también internacional muy importante en Shanghái para Venezuela. Así que afinando la cartera de inversiones, señores. Voy por este lado. Fíjense que últimas noticias, medio de comunicación privado, privilegia la información de la vuelta de venezolanos a la patria, en este caso en imágenes. Y titular tiene el regreso de venezolanos que estaban en Quito.
¿sí? Y recién aquí abajo habla, viaje presidencial, hace una reseña. Nicolás Maduro calificó de histórica su visita a China. Jornada de trabajo con Xi Jinping fue exitosa. Sintetizo la información aportada por el primer mandatario. ¿Qué dijeron ustedes en redes sociales? ¿Qué significa para Venezuela esta gira? 48% apoyo clave, 25% más crecimiento bilateral, 27% más de lo que tenemos. Así las cosas a todos. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra agenda abierta de hoy.